Bueno, en esta noche quiero predicarles sobre cuál es la cultura de Iglesia para la Frontera, ¿cierto? Toda organización tiene una cultura. Y cuando usted piensa en alguna organización, ellos han creado una cultura para un pueblo, para una ciudad, para un país, para un continente. Y bueno, y muchas organizaciones se han extendido a nivel mundial, pero ellos tienen una cultura que es con la que todo el mundo como que los identifica. Entonces hablemos de Apple, la marca Apple. Es la marca número 1 a nivel mundial en computadores, en tecnología, en celulares. Ellos son número 1. Y cuando la gente piensa en Apple, inmediatamente la cultura que ellos han impartido a nivel mundial, pues es tecnología, innovación, nuevas ideas, porque ellos lo tienen. Y eso es lo que ellos han impartido. ¿Bien? Pues nosotros también tenemos una cultura como Iglesia para la Frontera. Y eso es lo que quiero hablarles en esta noche, de cuál es nuestra cultura. Porque nosotros no vamos como sin propósito o sin dejar una influencia en la gente. El Señor nos ha dado a nosotros una cultura y yo creo que con esa cultura es con la que nosotros vamos a influenciar, es con la que personas van a llegar al Señor Jesús, pero también van a tomar de esa cultura. Bien, y la cultura de Iglesia para la Frontera pues es la adoración. Esa es nuestra cultura, pero ahora voy a irles hablando de este tema. Y por eso pues en esta noche estábamos adorando y es lo que el Señor ha puesto en mi corazón como el pastor de la iglesia y es lo que yo quiero impartirles a ustedes, una vida de alabanza. Amén. Pero antes de eso quiero que hablemos, y cultura es como la forma de ser. Eso es cultura. Cultura también es una pasión, es nuestra forma de ser. Entonces nuestra forma de ser es adoración, nuestra forma de ser es alabanza, esa es nuestra forma de ser. Pero también es una pasión. Entonces si tú estás en Iglesia para la Frontera, tú tienes que estar muy, pero muy apasionado por la alabanza, muy apasionado por la adoración, porque pues esa es nuestra forma de ser acá en la iglesia. Obviamente tenemos la palabra de Dios y tenemos una cultura de estudiar la palabra de Dios, eso también está en nosotros. Estudiamos la palabra de Dios. La oración también es otra cultura. Tenemos la cultura de oración, tenemos la cultura de comunión y también hay una cultura en nuestras vidas y es la generosidad. Bien, entonces eso es algo que va con nosotros, pero por decirlo así, lo primordial es la adoración, es una vida de alabanza, que cada uno de los miembros pueda vivir una pasión de todo el tiempo, formar parte de su ser, espíritu, alma y cuerpo, y es la adoración. Amén. Es una pasión, les dije, es la forma en que hacemos cosas que nos van a destacar en la vida. Cultura es la forma en que hacemos cosas que nos van a destacar en la vida. Entonces cuando ustedes los vean, pues la gente va a ver palabra, va a haber oración, va a haber comunión, servicio también, va a haber en ustedes generosidad, pero lo que más van a ver en ustedes es una vida de alabanza. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Esa es la cultura de Iglesia para la Frontera, ¿bien? Y si tú estás plantado acá, pues eso es lo que vamos a seguir haciendo. Entonces Dios quiere que tengamos nuestra propia cultura. Y pues como les dije, estudiamos la palabra, oramos también, porque pues acá les impartimos la palabra de Dios. Y queremos que usted también sea una persona de oración.
Eso es lo que lo va a sostener, la oración, la palabra, pero que su pasión, que corra por sus venas, que lo que tú todo el tiempo quieras como estar en eso, adorando a Dios. Adorar es meditar en la palabra, adorar es orar, adorar es tener intimidad con papá, adorar es desarrollar la habilidad de escuchar al Espíritu Santo. Y adoración forma parte del desarrollo del hombre interior, es decir, de nuestro espíritu. Es la manera también en la que desarrollamos nuestro espíritu. Y nosotros desarrollamos nuestro espíritu por medio de la adoración para que Él sea el rey y la carne sea el esclavo. Entonces la cultura viene como producto de lo que nosotros enfatizamos. ¿Qué es lo que tú estás enfatizando en tu vida? Otras personas, mucho la palabra, enfatizan la palabra. Otras iglesias enfatizan en la oración. Otras enfatizan en el servicio. Cada uno enfatiza en algo todo el tiempo. ¿Qué es lo que tú en tu vida enfatizas más? Entonces tienes que darte cuenta de qué es lo que más haces en tu día a día. Amén. Porque es lo que les estoy impartiendo en esta noche. Una vida de alabanza, una cultura de adoración. Bien, es lo que nosotros predicamos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros modelamos, celebramos. Forma parte de nuestras disciplinas y esa es la idea de la cultura. Que todo el tiempo nosotros estemos como enfocados o enfatizando en algo. Bien, entonces yo he escuchado de futbolistas que son muy exitosos y ellos todo el tiempo quieren solo entrenar y entrenar y entrenar. Yo he escuchado testimonios que ellos antes del entrenamiento oficial con su entrenador y con su equipo oficial, ellos antes ya han estado entrenando y se acaba el entrenamiento y ellos después siguen solitos entrenando. Bien, entonces ellos enfatizan mucho en eso. Y entonces ellos son conocidos como el mejor jugador del mundo. También hay un atleta, pero que él es de natación y él ha ganado 25 medallas de oro en todos los Juegos Olímpicos y todo el tiempo él gana. Ahora ya salió otro. Pero él desde niño todo el tiempo estudiaba su primaria, después estudiaba su bachillerato, pero todo el tiempo él era entrenando. Y él enfatizaba solamente en eso. Era su cultura, la natación. Y él llegó a ser el mejor a nivel mundial. Nadie podía ganarle a él. Y él tenía un entrenador que no le daba permiso para nada. Solamente un día que él se graduó del bachillerato y coincidía el entrenamiento con el horario de graduación. Y entonces el entrenador fue flexible y dijo, es la única porque te vas a graduar como bachiller. Entonces vamos a ser flexibles en el horario de entrenamiento. De resto, no había ningún motivo que tuviera tanto peso y tanta fuerza para que el entrenador fuese flexible para dejarlo a él ir y negociar con el entrenamiento. Solo fue esa vez. Yo esto lo sé porque leo mucho de él, me gusta y yo lo sigo a él. Y me gusta eso porque veo que son personas muy exitosas y algo hicieron que se volvieron extraordinarios. Hicieron algo diferente a los ordinarios. Entonces creo que ahí podemos aprender cosas. Y él se convirtió en el mejor en su modalidad y era tremendo. Entonces es una cultura, es en lo que tú enfatizas todo el tiempo. En lo que tú inviertes tu tiempo. No te interesa nada más sino eso. No te interesa sino adorar a Dios, en el caso nuestro. Amén. No te interesa otros temas. No son tan importantes. O sea, es más, no alcanzan ni a ser importantes para tu vida. Porque solo quieres eso y eso. Y si es lo que Dios, es por donde Dios nos está a nosotros guiando, pues nosotros lo vamos a hacer porque es lo que el Señor quiere. Amén.
Y ahí es donde está nuestra respuesta, ahí es donde está nuestra victoria. Y si tú ves adoración, es igual a decir lugar santísimo, es igual a decir presencia de Dios. Amén. De manera que si nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos caminar como hijos de Dios. Nosotros no estamos, en esto de la pandemia yo me di cuenta, yo he estado meditando y yo me di cuenta que muchísimos cristianos en esto de la pandemia han estado jugando a ser cristianos. Y nosotros no podemos jugar a ser cristianos. Muchísimos líderes del cuerpo de Cristo han estado jugando a ser cristianos. Y esto es muy en serio. Si tú quieres que Dios te entregue todo lo que está en su plan para tu vida, vas a tener que renunciar a un montón de cosas, decirle no a un montón de cosas y enfocarte en lo que Dios quiere que tú te enfoques y solamente enfatizar en eso. Y no negociar con lo que Dios está hablando a tu corazón. Y así el Señor te va a entregar lo que es para ti. De lo contrario va a ser muy difícil. Amén. Muy difícil. El viernes que teníamos la reunión en vivo, alguien me insinuó que si iba a hacer la reunión porque coincidía con el partido de Colombia y Venezuela y esas cosas. Y yo no dudo en absoluto en negociar las cosas de Dios. Para mí no hay nada importante en esta tierra que las cosas que Él tiene para nosotros. Y entonces yo le decía a esa persona o sea, yo no le quise decir que era una pregunta absurda para mí, porque realmente eso es absurdo para mí. Para mí eso me parece muy estúpido que me pregunten eso. Y yo tengo que ser muy educado en responder ese tipo de cosas, porque yo la tengo clara en eso. Y es lo que quiero que tú lo tengas claro. Tú no puedes jugar a ser cristiano. O eres o no eres. O eres un hijo de Dios, lleno del poder de Dios, lleno de la unción de Dios, lleno de su presencia. O simplemente tú eres una persona que no sé, te pareció bonito ahora el cristianismo y estás allí como que sintiéndote bien en algún punto. Pero eso no es lo que Dios quiere. Así no vamos a lograr nada, así no podemos avanzar. Amén. Entonces tú tienes que tener cosas claras en tu vida. ¿Qué es lo que tú quieres? Hay un pastor en Estados Unidos de mucha influencia y yo veo que él no le interesan otros temas, solo le interesa su llamado. Y tiene una iglesia muy influyente en los Estados Unidos, pero bastante influyente. Y es más, Dios ahora los está usando a ellos para traer como un tipo de adoración diferente a la tierra. Y ellos ahora están creando un tipo de adoración muy diferente a lo que veníamos acostumbrados en los grupos famosos que tenemos y con los que cantamos nuestras canciones de los grupos famosos. Ahora Dios los está usando a ellos para traer algo diferente en la adoración. Y yo me puse a escuchar unas enseñanzas de ese pastor, como para mirar su carácter. Porque cuando uno escucha a una persona hablar, uno conoce el carácter de esa persona. No estoy hablando de personalidad ni estoy hablando de temperamento, estoy hablando de carácter. ¿Qué es lo que esa persona está diciendo con su boca? Es lo que está en su corazón y es lo que ha estado formando con la palabra de Dios. Que tanta revelación tiene de la palabra de Dios son las palabras que están saliendo por su boca. Esa es la revelación que tiene la palabra de Dios. Y esa revelación que tenga de la palabra de Dios es porque tiene una intimidad con el Espíritu de Dios, que es el que da esa revelación. Entonces yo me puse a escuchar a ese pastor y efectivamente es un hombre que enfatiza mucho en lo que Dios le ha hablado. Y a él también el Señor le ha hablado de adoración. Y ellos tienen una influencia muy fuerte en Estados Unidos en este momento y a nivel mundial. Y ellos están haciendo cosas muy tremendas y tienen unas letras muy poderosas que transforman realmente, muy bíblicas.
pero hay alguien que decidió un cambio. Amén. Hay alguien que decidió crear una cultura. Y ese hombre está creando una cultura. Y eso es lo que nosotros estamos pretendiendo acá, en este sector, crear una cultura. Amén. Y es una cultura de adoración. Es en lo que nosotros enfatizamos. Es una pasión. Amén. Es la pasión. Tú tienes que estar apasionado por algo. Te tiene que apasionar algo. Yo sé que hay etapas del crecimiento espiritual en todos nosotros. Yo lo sé. Inicialmente, en la primera etapa de bebé, pues te estás apasionado todavía por cosas del mundo. Cuando eres bebé espiritual, todavía te apasiona, no sé, las novelas, puede ser, bueno, te apasiona, no sé, un deporte, bueno, porque eres bebé espiritual. Pero ya después vas creciendo y la idea es que crezcas y te conviertas en una persona madura espiritualmente. Y cuando tú eres maduro espiritualmente, ya tu pasión no tiene nada que ver con el mundo. Yo no estoy hablando del bien o del mal, pero pastor, ¿qué tiene de malo tal cosa? No estamos hablando del bien y del mal, porque hablar del bien y del mal es hablar de religión. Amén. Y nosotros, los hijos de Dios, con revelación, no hablamos del bien y del mal. Pastor, ¿está bien hacer esto? ¿Está mal hacer esto? No. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque tenemos Espíritu Santo. Espíritu Santo está en nuestras vidas. Espíritu Santo nos la deja clara a nosotros. Espíritu Santo nunca nos dice si esto está bien o esto está mal, porque el Espíritu Santo es una persona divina que ahora viene a vivir dentro de nosotros. Amén. Entonces, cuando tú creces espiritualmente, ahora tu pasión cambia, porque ya ahora eres más sensible a las cosas del Espíritu que a las cosas de la carne. Entonces estamos hablando de esto, de la pasión, una cultura que viene por una pasión. Y para el caso nuestro, para que estés como claro, es la adoración. Y estuvimos hablando que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y yo creo que necesitas seguir meditando una y otra vez en esa palabra, que somos templo del Espíritu Santo. Porque si somos templo del Espíritu Santo, en ese templo todo el tiempo hay una vida de alabanza encendida. Amén. Es una vida de alabanza. Si estás en el punto en el que todavía te aburre, no sé, como que mucho tiempo adorando, entonces vas a tener que seguir meditando en la palabra. Vas a tener que seguir diciéndole al Señor que te dé revelación. Amén. Si te aburre la palabra, vas a tener que orar y decirle al Señor, porque algo no está bien. Amén. Son las cosas de Dios en unos cuerpos mortales, pero hay un habitante que se llama Espíritu Santo, y ahora Él es el que nos ha convencido a nosotros que es mejor esta pasión que la otra, y por eso nosotros ahora nos inclinamos hacia las cosas de Dios y hemos dejado a un lado las cosas del mundo. Amén. Entonces, mire, no hay nada más efectivo en la vida de un cristiano definitivamente que cuando madura espiritualmente. No hay nada más efectivo. Tener una vida cristiana madura, dando frutos del Espíritu. Amén. Y hay una palabra en el original para adoración, y es proskuneo. Y yo quiero hablarles algo de proskuneo. Bien, proskuneo con K. Pros, ¿cómo suena? Prosku, hay K, proskuneo. ¿Listo? Y proskuneo significa inclinarse para besar. Inclinarse para besar significa proskuneo. Proskuneo es una adoración genuina, ¿sí? Es cuando tú adoras genuinamente.
es cuando tú te humillas. Proscuneo es cuando alguien se humilla a los pies de otra persona para besarlos, porque esa persona es la más importante en su vida. Entonces, adoración o proscuneo es cuando tú te humillas a los pies de Jesús y besas los pies de Jesús, porque es la persona más importante para tu vida. Amén. Es cuando tú vives una vida de humillación. Entonces tú logras entender que el llamado tuyo es a humillarte y la parte del Señor es a exaltarte. Tu parte no es exaltarte, porque si no, entonces vas a terminar humillado. Tu parte es humillarte y el Señor te va a exaltar. El Señor lo va a hacer todo. Pero cuando ¿qué? Cuando tú primero propones en tu corazón proscuneo, cuando tú eres capaz de humillarte y besar los pies de Jesús en adoración. Adoración es algo más que adorar. Es una humillación genuina. De manera que esto es más que cantar. Es más que levantar las manos o de pronto gritar. De pronto, puede surgir un gemido del Espíritu y ahí ya estás conectado con su Espíritu. Pero esto es más que cantar y más que gritar. Esto es un hombre o una mujer humillados en adoración, porque reconocen, porque tienen una revelación de que la persona divina, Jesús, es el único digno de toda honra, de toda alabanza. Y es en lo que tú piensas todo el tiempo. Si hay virtud alguna, piensa en Él. Si hay algo digno de alabanza, piensa en Él. Entonces es cuando tú eres capaz de ir más allá que cantar una canción, ir más allá que de pronto vivir un momento espectacular con el Señor, de pronto de tener una respuesta. Surgen muchas cosas espirituales porque te estás exponiendo al poder de Dios en su presencia. Entonces cuando te estás exponiendo al poder de Dios en su presencia, pues obviamente están surgiendo cosas sobrenaturales a tu favor. Pero eso no es otra cosa sino lo que el Señor prometió que te iba a dar. Y chévere que tenga la respuesta, porque eso nos anima, eso nos quita carga la respuesta. Pero adoración es mucho más que eso. Tú no vas con la motivación de tener una respuesta. Tú no vas por la motivación de que Dios haga un milagro. Tú no haces proscuneo pensando en que Dios te dé un milagro, Dios sane a tu familiar o Dios cumpla con un compromiso financiero. Nosotros no hacemos proscuneo motivados con unos intereses incorrectos. Nosotros hacemos proscuneo porque vivimos una revelación de una persona que dio su vida por nosotros, y eso es amor. Entonces ahora tú tienes una manifestación clara del amor de Dios sobre tu vida, que tú no eres capaz de hacer otra cosa sino que de humillarte, inclinarte ante Él y adorar y adorar y adorar y hacer proscuneo, sabiendo que tu corazón va a tener respuestas sobrenaturales de Él. Eso está bien, porque Él es fiel y justo, y eso es lo que Él sabe hacer. Él sabe solamente hacer el bien para tu vida. Y eso es lo que Él va a hacer. Y mientras tú estés en esta tierra, solamente Él te va a hacer el bien, el bien, el bien, el bien, el bien, el bien, el bien. Esos son los pensamientos que Él tiene para contigo. Eso ya está hecho. Así no tengas la revelación de proscuneo. Pero proscuneo es una transformación real. Amén. Es besar, inclinarse a besar. Entonces quiero que miremos una historia que está en Lucas capítulo 7, versículo 37 y 38. Lucas 7, 37 y 38. Creo
Creo que lo vamos a leer en dos versiones diferentes porque nos pueden hablar cosas. Amén. Y sabes que proscuneo genera generosidad en nuestras vidas. Y generosidad es una cultura también de Iglesia para la Frontera. Dar, 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 dar. Todo el tiempo dar, 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 dar. Todo el tiempo dar. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Esto que les voy a contar no es para jactarnos de nada, porque simplemente es nuestro estilo de vida. Pero nosotros estamos apoyando iglesias en Venezuela. Eso se hace desde acá. Y eso es lo que yo quiero seguir haciendo. Pastores que están acá en el sector, nosotros les apoyamos con almuerzo, con muchas cosas. Ayudamos a esas familias pastorales, se congreguen acá o no se congreguen. Esto es una vida de adoración. Cuando tú entiendes que es proscuneo, tú no miras si la persona califica para recibir lo que tú tienes. Tú simplemente lo das. Entonces tú no vives una vida de calificar a nadie. Amén. Dice la palabra del Señor en Reina Valera. Vamos primero con eso. Entonces una mujer de la ciudad. Pero bueno, vamos primero al 36. Ahí está ocurriendo algo. Dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Un fariseo. Era un miembro de una secta, ¿no? Que criticaba, señalaba a Jesús. Pero ahora Jesús está en el hogar de un fariseo. Ese Jesús, ese es nuestro Jesús. Severo, ¿sí o no? Yendo a las casas de los que lo atormentaban, lo señalaban, lo criticaban. A veces nosotros, yo creo que esa parte nos falta un poquito, pero bueno, vamos bien ahí, creo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y mire lo que ocurrió. Entró Jesús, se sentó a la mesa para comer. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era, ¿cómo era? Pecadora. Una mujer que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba proscuneo sus pies y los ungía con el perfume. Tremendo. Mire lo que hizo esta mujer. Vamos a leer acá otra versión. Nueva traducción viviente dice acá, dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida, acá dice, o sea, mujer de mala vida, ¿qué era? Pues prostituta, una prostituta. Mira lo que le sucedió. Dice, fue a cenar, dice, cuando vio cierta de mala vida, dice que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí. Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Lleno de un costoso, o sea, ¿qué hizo con el dinero que ganó en la prostitución? Se compró un perfume costoso. Acá hay una enseñanza tremenda. Una enseñanza de adoración muy tremenda. Y usted dirá, pero es religiosidad pensar en que esta mujer compró un perfume costoso para ungir a Jesús como producto de la prostitución. Eso es religiosidad, pensar en eso. ¿Me entienden? Porque lo que Jesús estaba viendo allí, o lo que Jesús estaba valorando, es lo que estaba en el corazón de ella. A veces nosotros con dinero
muy seguramente más legal que el de esta mujer. No tenemos la revelación que ella tuvo. Dice que ella oyó que Jesús estaba en la casa del fariseo. O sea que ella ya tenía en su corazón hacer algo con Jesús. Solo esta mujer estaba esperando el momento preciso para hacerlo. Y esta mujer vio que el momento preciso para ungir y hacer proscuneo y humillarse, inclinarse a besar los pies de Jesús era ese. Pero también vemos que ella estaba preparada para ese momento, porque ella no puede en un instante como tan rápido ir a comprar un perfume y llegar rápido a la casa. Ella estaba preparada para muchas cosas allí con Jesús. Amén. Ella sabía quién era Jesús. Y ella, una prostituta, iba a quedar en la historia de la Biblia. Y después se iba a predicar sobre una prostituta que tuvo una revelación de proscuneo, que fue capaz de humillarse a los pies de Jesús, la persona más importante para ella en ese momento. Ella no vio el valor. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarte acá? Adoración genuina produce generosidad. Mire que ella estaba ungiendo a Jesús, pero ella compró un perfume ¿qué? Costoso. Un perfume costoso. Es decir, a ella o sea, cuando tú das algo, eso que das te tiene que doler. ¿Están entendiendo? Te tiene que doler lo que estás dando. Si no te duele, tienes que hacer un siguiente intento, porque eso te tiene que doler. Tienes que dar lo mejor. Ella dio lo mejor. Fui y se compró un perfume costoso, solo para derramarlo en los pies de Jesús. Pero estaba bastante quebrantada por el amor de Jesús. Proscuneo produce quebrantamiento. Eso produce. Y ese quebrantamiento produce una transformación, metanoia, que es una manera de pensar diferente. Entonces ahora ella pensó diferente. Pero todo eso fue resultado de ¿qué? Del amor de Jesús. Ella hizo muchas cosas motivadas por el amor que estaba fluyendo de Jesús hacia ella. Y eso fue lo que realmente la transformó a esta mujer. Cuando tú vives y tienes una revelación del amor de Jesús sobre tu vida, de que Él dio su vida por ti, tú vas a volverte generoso y vas a dejar de ser tacaño. Y entonces ahora el dinero no va a ser una preocupación para tu vida. ¿Bien? Hay una transformación. ¿Sabes que la pobreza está acá en la mente? La pobreza no está en la billetera. El Señor se hizo pobre porque había mucho pecado. Y si tú miras, pero ¿cuáles eran los bienes de Jesús? Tú te pones a leer la Biblia para que le coloques como sentido común a eso que dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, y tú miras que no habían bienes realmente. Había poder, pero tú no ves allí, no sé, 30 yuntas de bueyes, 5,000 cabezas de ganado que Jesús tenía, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eso que se hizo pobre? Acá, para que tú y yo seamos ricos acá, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios habla en Romanos capítulo 12 que nosotros tenemos que transformar el entendimiento. Entonces, ¿qué hay en tu mente para que puedas llegar a tener una adoración genuina, para que te puedas humillar? Muchas personas no se pueden humillar a besar los pies de Jesús en una adoración genuina, a hacer proscuneo, porque tienen su mente llena de preocupaciones, porque tienen su mente llena de mucha escasez. Entonces,
escasez no puede estar disponible para hacer proscuneo. Amén. Por eso es que nosotros renovamos nuestra manera de pensar con la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Entonces ahora nosotros hemos venido diciendo cuando molestamos, cuando éramos pobres en nuestras reuniones como más privadas, y nosotros no es que tengamos mucho dinero, estamos hablando es cuando éramos pobres. ¿Sí me entienden ahora? Cuando éramos pobres. Éramos muy pobres, demasiado pobres. Pero eso fue un día que sucedió, porque teníamos una doctrina incorrecta. Porque realmente no era nuestra esencia pensar de manera escasa. En el caso nuestro, nosotros no nacimos en hogares de escasez. Entonces no era nuestra cultura pensar de manera escasa, pensábamos de manera abundante. Pero algún día nosotros nos asociamos con una persona que tenía una doctrina incorrecta y fue cambiada nuestra manera de pensar, de abundancia a escasez, porque habíamos visto otras cosas cuando nos criaron. Pero ahora con esta doctrina, supuestamente que era el pensamiento de Dios y supuestamente creyendo que era la voluntad de Dios para nuestras vidas, caímos en una pobreza muy terrible. ¿Y qué hizo el Señor con nosotros? Lo primero que hizo fue quitar esa doctrina que trajo pobreza. ¿Me entienden? Que trajo mucha pobreza. No nacimos en hogares ricos, no vaya ahora a pensar los pastores son hijos de papi y mami. Nosotros no nacimos en hogares ricos, pero nosotros no nacimos en hogares de escasez, no. Habían para las mejores cosas, sí, pero no millonarios. ¿Me entiende? Y eso crea una cultura, eso crea una manera de pensar. Pero ahora eso fue cambiado y ahora el Señor le tocó volverla a cambiar. Entonces, si tú quieres realmente ser una persona generosa, no es como a nosotros nos han venido diciendo, pacte y te vas a volver en alguien muy rico y hagas negocios con Dios con dinero, y dinero trae dinero, y si siembras dinero recoges dinero. Esa es una pésima motivación para ser generosos en la vida. Es una pésima, es la peor, creo yo, es la peor. Sembrar dinero para recoger dinero es la peor motivación que puede tener cualquier ser humano si está pensando en generosidad. Si está pensando en generosidad, piensa en proscuneo. Piensa en tener la revelación para obtener la capacidad de humillarte y besar los pies de la persona más importante para tu vida. Allí en su presencia va a haber una transformación. Amén. Entonces tenemos que llegar al punto en el que cuando éramos pobres, pero obviamente en la medida en que tú aquí transformes tu manera de pensar, tu billetera sí o sí tiene que mejorar, obviamente. Pero ahora el propósito es, ¿para qué quiero que mi billetera mejore? Si tú vives proscuneo, si tú vives una vida de alabanza, tú vas a estar preparado para que Dios coloque mucho dinero en tu billetera, porque tú vas a saber qué hacer con ese dinero. Dios quiere que tú estés bien, pero es que hay unos intereses de Dios con el dinero, porque realmente el dinero no es ni tuyo ni mío. El dinero es del Señor. Si tú lees la palabra de Dios, ahí dice, mía es la plata y mío es el oro. Eso es del Señor. Nosotros, todos los que estamos acá, simplemente somos administradores. Amén. Tú eres un administrador. Y si tú entiendes que tú eres un administrador, obviamente Dios va a poder confiar en ti, pero en la medida en que tú tengas una revelación y en la medida en que tú tengas una vida de adoración. Una vida de adoración también obviamente tiene un fundamento sólido de la palabra de Dios.
Y si no, pues es imposible, yo entiendo eso. Pero también tiene una intimidad con Dios, una comunicación correcta con el Señor, de hijo a padre. Es una persona que entiende que es justicia y entiende que justicia es acercarse confiadamente sin sentimiento de culpa. Entonces proscuneo hace ahora que nosotros no caminemos en esclavitud y en condenación. Ahora nosotros caminamos en libertad. No te sientes condenado por nadie. ¿Están entendiendo todo lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, esta mujer, ¿qué hizo? Ella fue transformada por el amor de Dios, el amor de Jesús para el caso de ella. Y ella pudo hacer una adoración genuina que quedó allí para nuestro ejemplo. Pudo dar lo mejor para Jesús. Otra cosa, ella entendió que lo que ella daba era para Jesús. Cada vez que tú diezmas u ofrendas, tú das para Jesús. Tú no estás dando a nadie más. En Hebreos capítulo 7, versículo 7 dice que el mayor bendice al menor. Dice ahí en el 7:7. ¿Y quién es el mayor? Jesús. Dice que cuando nosotros diezmamos en Jesús. Y entonces el mayor bendice al menor. De manera que Él es el que da de vuelta para sus planes y para sus propósitos, pero Él quiere que tú estés bien y tu familia estén bien. Eso es lo que Él quiere. Amén. Entonces díganle al que está a su lado, cuando éramos pobres, ahora somos ricos. Dígale. Amén. ¿Están entendiendo todo lo que les estoy ministrando? ¿Sí? Es una vida de adoración. Y por eso nosotros todo el tiempo, tú ves que enseñamos la palabra, que oramos, pero tú ves que todo el tiempo nosotros acá en la iglesia nos gozamos mucho en la adoración, en la alabanza. Y el Señor a nosotros nos ha hablado desde el principio de este ministerio. Nosotros llegamos a Cúcuta hace 15 años, ¿bien? Pero nosotros empezamos el ministerio hace 14 años. Y llevamos 4 en la parada. El domingo anterior deberíamos haber estado celebrando los 4 años de estar en la parada. Pero pues no se celebraron porque nuestros pastores no pudieron venir por causa de los temas todavía de restricción de vuelos, aunque ya se está abriendo eso. Pero yo creo que nosotros estoy confiando en el Señor, que vamos a tener nuestro aniversario 4 en la parada, pero aniversario 14 de ministerio. Vamos a celebrarlo en noviembre. Creo yo que en noviembre vamos a estar con ellos y vamos a hacer algo bien poderoso acá en la iglesia. Amén. Pero, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? Desde que nosotros llegamos acá, todo el tiempo el Señor nos ha estado hablando a nosotros que la iglesia va a ser conocida por la adoración. Es una cultura de adoración. Amén. Y esa cultura de adoración surgió hace muchos años en mi corazón. Dios la puso en mi corazón desde niño. A mí todo el tiempo me ha gustado la música. Obviamente yo no tenía revelación de que la música era para adorar a Dios. Entonces pues yo escuchaba música para adorar, satisfacer mi carne y para otras cosas. Pero siempre estaba la música hasta cuando tuve luz o tuve iluminación, empecé a entender el propósito de Dios con la música. Amén. Y es una pasión para mí. Esto no es algo tan, no sé qué hacer en este momento y entonces voy a ponerme a escuchar música. No. Esto es una vida
apasionada por adorar al Señor todo el tiempo. Eso es lo que yo vivo y eso es solo lo que yo quiero hacer. Y esto surgió, como yo le digo, fue Dios el que colocó este deseo en mi corazón. Y ahora yo quiero impartir esa cultura en Iglesia para la Frontera y en todo lo que el Señor quiere hacer con Iglesia para la Frontera. Y a lugares donde el Señor quiere que estemos y que plantemos iglesias, yo quiero que sea una cultura en cada lugar, porque es poderoso vivir una vida de alabanza. Yo sé que es poderoso adorar, yo sé que es poderoso estudiar la palabra. Yo no estoy en contra de eso. Amén. Eso es necesario para nuestras vidas. Pero yo quiero que tú entiendas que estamos como la palabra, estamos transfiriéndote algo así, no sé, como impartiéndote una vida de alabanza. Pero una vida de alabanza motivada por un ejemplo, por un estilo de vida que tú ves en otro. No tanto por una imposición, sino por una inspiración. Entonces tú ahora ves a una persona y eso te inspira, amén, a vivir ese tipo de vida. Son horas y horas, esto es mucho más que escuchar una canción. Es pasar mucho tiempo. Yo sé que tú tienes que trabajar. Usted dirá, pero pastor, su oficio es diferente. Sí, mi oficio es diferente al suyo. Y mis horarios son diferentes a los suyos y mis actividades son diferentes a las suyas. Y sí, son diferentes. Yo sé que usted tiene unos horarios y todo. Pero en la medida en que tú hagas proscuneo, tu vida va a cambiar. Seguro que sí. Muy seguramente estás haciendo lo que estás haciendo en este momento por sostener tu familia. Pero no sé si te has preguntado si eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. ¿Cómo lo sabes? Haciendo proscuneo, inclinándote a besar. Entonces tú dirás, pero es que mi vida ha sido esto y esto y esto y como cristiano esto. Yo creo que a partir de hoy las cosas tienen que cambiar para ti. Yo creo que tú tienes que ir a tener más intimidad con el Señor, porque muy seguramente se te está pasando la vida haciendo cosas buenas, muy seguramente, pero que no son la voluntad perfecta de Dios para ti. Entonces, ¿qué tanto es lo que tú quieres? Estar en su perfecta voluntad. ¿Estamos entendiendo esto? Mire, yo era un niño y no teníamos papá. Entonces mi mamá trabajaba y le tocaba encerrarnos con llave, pues para asegurar a sus 3 hijos. Entonces la manera de ella asegurar a sus 3 hijos que no les pasara nada mientras ella iba y trabajaba, pues era encerrarnos con candado en el apartamento. Siempre vivimos en un apartamento. Nosotros nunca vivimos en casa, siempre fue apartamento. Y ella nos encerraba y se iba a trabajar y ella volvía. Y a mí no me interesaba estudiar, no me importaba que me pegaran, yo perdía todas las materias y yo perdía todos los años del colegio. A mi mamá le tocaba al final de año ir a hablar con el dueño del colegio y pagar plata para que me pasaran al siguiente año. Y ella hizo así muchos años para quitarse ese problema de encima. Entonces ella llegaba allá, ¿y cuánto vale el año? Tanto, señor. Ella pagaba y listo, Mauricio pasó al otro año. Y yo pasaba así los años. Porque yo me la pasaba era escuchando música. Entonces yo no hacía tareas, yo escuchaba música todo el tiempo. Yo no quería hacer más nada. Era un problema para mí en ese momento. Era un problema para mi mamá en ese momento tener un hijo así. Era humillante para mí porque todos mis primos eran como buenos estudiantes y eran los nerds y toda la cosa, y llegábamos a las reuniones o los cumpleaños de la familia y pues todos sabían que Mauricio se tiraba todos los años, que le tocaba a la mamá pagarle los años. Entonces qué pereza, porque uy, Dios mío, era el comentario por todos los lados y
qué pereza. Era un fastidio para mí ir a los cumpleaños de todos, pero yo no sabía qué estaba pasando. Me interesaba solo escuchar música. No me interesaba más nada, sino escuchar música y música y música y música. Y yo no sabía, no me gustaba ver televisión. Era algo para hoy. Fue un problema ayer, hoy es una solución. ¿Me entiende? Y ahora todos mis primos que eran los nerds, pues no alcanzan a tener la sabiduría que el Señor nos ha dado para hacer las cosas. Ahora no son los nerds, ahora los nerds pasaron a ser otros, por causa de hacer proscuneo. ¿Me están entendiendo? Fue una pasión que surgió desde niño. Y es de lo que yo quiero seguir influenciando vidas. Es tiempos y tiempos y tiempos en esto. Yo creo que puedo usar de las 24 horas, no sé, como 15 por ahí, como cuántas. Si pudieras todas. No, pero yo uso como 15 por ahí, o de las 24 horas yo creo que yo uso, bueno, pongámosle 12 horas solo escuchando música de las 12 horas de las 24. Buscando cada día desarrollar más la habilidad de escuchar a Dios, al Espíritu de Dios. Amén. Para crear una cultura. La cultura de Iglesia para la Frontera. Y la cultura de Iglesia para la Frontera es la adoración. ¿Por qué creen ustedes? ¿De dónde saca uno en plena pandemia atreverse a trabajar? Atreverse a asumir el reto de tenerlos a ustedes bajo mi cobertura, sabiendo que es un riesgo, que ustedes tienen hijos. ¿De dónde sale eso? De hacer proscuneo. De una palabra que el Señor me da y dice, confía y hazlo. Y por eso no ha pasado absolutamente nada. Y nunca va a pasar nada. ¿Me entienden? No va a suceder nada. Sabemos que hemos tenido ataques, pero yo me gozo con cada ataque que hemos tenido, porque definitivamente cada ataque nos ha ayudado para bien. Si nosotros valoramos cada cosa, eso nos ha ayudado para bien. Eso ha sido de bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces quiero que logres entender hacia dónde vamos con esto. Amén. ¿Bien? Creo que vamos a dejar hasta ahí. Y quiero ahora que continuemos con otras cosas, pero creo que vamos a dejar hasta ahí. Amén. Bueno, sigan siendo bendecidos. Muchas gracias. Chao, chao.